Muy bien, chicos, saludos. Les habla el profesor José Ugas. Esta clase estaba convocada para adentrarnos un poco a entender mejor o a intentar entender mejor lo que es el diseño editorial como tema de estudio de esta materia, diseño gráfico 2. Ya conversamos un poco en el foro que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente acerca de lo que era diseño editorial, lo que era diseño gráfico y la diferencia entre diseño gráfico y diseño editorial. Como bien saben en sus investigaciones que también ustedes ya han hecho, han elaborado, han entendido que el diseño editorial es aquella rama del diseño gráfico que se encarga de la diagramación y maquetación de distintas piezas de producción editorial. Llámense libros, revistas, catálogos, páginas web hoy en día, blogs, etcétera, etcétera. Y si bien eso es el diseño editorial, la rama del diseño gráfico que se encarga de la diagramación y maquetación. Diagramación y maquetación. Yo quisiera que nosotros revisáramos esos términos porque es quizás comenzar a entender y a separar una cosa de otra. El diseño editorial, para ahora separarlo de lo que es diagramación, nosotros en la clase anterior lo separamos de lo que era el diseño gráfico como parte de este sí, y en esta clase ahora lo vamos a separar lo que es diagramación o maquetación de lo que es diseño editorial. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Podríamos decir que estrictamente el acto de maquetar o el acto de diagramar tan solo se relaciona con la distribución de elementos en un espacio determinado de una página o de la página que estemos diseñando, mientras que en el diseño editorial incluyen fases más amplias o incluyen fases más amplias del proceso, desde el proyecto gráfico hasta los procesos de producción denominados preprensa, que es la preparación para impresión, o prensa, que es la impresión, o postprensa, que son los acabados, guillotinado, corte. Sin embargo, todo el aspecto gráfico de la actividad editorial y periodística se le reconoce con el término de diagramación o maquetación. Pero nos debe quedar claro que por medio del diseño editorial es que nosotros lo vestimos, esas piezas, le damos ese aspecto visual que finalmente, o al cual finalmente tiene acceso el público cuando adquiere la publicación. En el caso de una revista o antes de tocar acá, vamos a entender qué sería diagramación en este caso. La diagramación es un oficio del diseño editorial que nos sirve o se encarga de organizar en un espacio los contenidos escritos y visuales, imágenes y textos. Entiendan que cuando hablamos de diagramación, cuando ustedes escuchen diseño editorial de diagramación, piensen en revistas, periódicos, libros, etcétera, etcétera. Hoy en día podemos diagramar, diseñar o maquetar tanto desde la aparición de todos estos medios web, tanto para medios impresos como para medios electrónicos. Entonces es importante que nosotros vayamos poco a poco adecuándonos a esto. Entonces, dicho que la diagramación es el oficio del diseño editorial por medio del cual nosotros vamos a organizar los contenidos, también yo les he dicho que una vez que por medio del diseño gráfico, no sé, imaginen una revista. En una revista nosotros siempre vemos y observamos que existe una línea gráfica definida. Pues esa línea gráfica, esos colores, ese tipo de letra que se usa para el título, para los subtítulos o para los párrafos dentro de la revista, el libro, el periódico, etcétera, son decisión de un diseñador gráfico que se encarga luego de una evaluación, de un proceso de estudio de target o de estudio del mercado al cual va dirigido esta pieza. Entonces tomamos nosotros como diseñadores la decisión de diseño que le permita a esta publicación conseguir los propósitos que se ha establecido.
Bien, dicho esto, es importante entender que como existen diferentes tipos de diagramación o de maquetación, que para ellos nosotros llamamos o utilizamos retículas de diagramación. Entonces existen muchos tipos de retícula, o existen varios tipos de retícula que nos permiten a nosotros distribuir u organizar el espacio. Si bien es cierto que vamos o podríamos nosotros nosotros somos los encargados de tomar la decisión de diseño, como podemos ver acá, hay varias formas de organizar esto, pero estas estructuras, todo esto está originado por mediante retículas. ¿Qué es una retícula? Una retícula, como vemos en pantalla, se refiere a un conjunto de líneas y guías que se distribuyen en un espacio de composición de manera organizada, y sobre ellas se sitúan elementos de cualquier producción gráfica, títulos, subtítulos, textos, imágenes, etc. Una retícula debe proporcionar uniformidad, armonía y coherencia a cualquier proyecto editorial. Las páginas permanecen así, bien estructuradas, funcionando como base para la maquetación, logrando una estética correcta y ordenada. Entonces, el uso de retícula es el que le permite al diagramador organizar este espacio o estos elementos dentro de un espacio determinado. Vamos a ver el primer tipo de retícula, y es la retícula de manuscrito. Esta retícula es la retícula más sencilla que pueda existir. Como ven en pantalla, es la más común, es la que se usa en la producción de libros. O sea, cuando vamos a nosotros a leer un libro, entonces, o cuando nosotros estamos frente a un libro, la retícula de manuscrito es la retícula que se ha usado para eso. Su finalidad es albergar textos largos y seguidos, tal y como bien lo vemos en los libros. La estructura base de este tipo de retícula está compuesta por un solo bloque de textos y los márgenes. Además, puede disponer de una estructura secundaria donde se ubican numeración de páginas o folios o títulos de los capítulos o notas de pie de página, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la retícula de manuscrito es una estructura aparentemente simple, es importante que nosotros como diseñadores tomemos las decisiones que sean oportunas para favorecer la cómoda lectura de cada página. Eso es trabajo de nosotros, fíjense que a veces nosotros rechazamos textos que son bloques muy extensos, precisamente por eso, porque no hay descanso, y es por eso que se recomienda, con fin o a fines de crear un interés visual o motivar al lector, evitando que la vista se fatigue, tratar de producir unos márgenes amplios, unos márgenes generosos, para que la vista se centre en el centro del texto, pero valga la redundancia, y un interlineado tal vez cómodo, un poco amplio, una selección tipográfica también adecuada, para que, a pesar de que los libros son textos amplios, pueda hacerse cómoda la lectura. El segundo tipo de retículas que tenemos en diagramación o maquetación es la retícula de columnas. La retícula de columnas, como pueden ver en pantalla, se basa en la distribución de los elementos en columnas, que pueden ser 2, 3, 4, 5 columnas, dependiendo de la producción. En pantalla vemos al lado izquierdo lo que sería la retícula de 2 columnas, y del lado derecho vemos una imagen de revista que fue estructurada en una retícula de 3 columnas. Entonces, las columnas nos van a permitir a nosotros distribuir, aunque vean que acá vemos una fotografía, vean que la fotografía ocupa estrictamente o está dentro de los márgenes de las 2 columnas, y tenemos otra fotografía, la del dinosaurio, en la parte inferior, que se ajusta a una columna. Entonces, cuando hablamos de retículas, nosotros tenemos que ajustarnos a ella para tratar de conservar los márgenes. Estas retículas siempre van a ser útiles,
sobre todo cuando se presenta una información discontinua, para que, no sé, para que la lectura sea adecuada, para que la vista descanse, para que los elementos tal vez se organicen de mejor manera. Si nosotros realizáramos un estudio profundo de las alteraciones que podrían tener, no sé, el interlineado, la tipografía, el espaciado, vamos a poder entonces darnos cuenta que si este tipo de aspectos no es tenido en cuenta, no es estudiado, no es analizado al momento de diseñar para posteriormente diagramar, entonces se podría generar un rechazo del espectador en este tipo de publicaciones. Bien, el siguiente tipo de retículas que es muy común es la retícula modular, que como su nombre lo dice, es una retícula que se estructura en función a módulos. Esta retícula se usa principalmente para proyectos un tanto más complejos. Una retícula modular es una retícula de columnas con un gran número de líneas de flujo que subdividen la columna, creando una matriz de celdas que se llaman módulos. Cada módulo es una pequeña parte del espacio informativo que, una vez agrupado, se crean, vean, vamos a ver la imagen que tenemos acá, que es esta imagen de la derecha. Vean los segmentos, vean cómo los segmentos están subdivididos. Eso no quiere decir que la imagen o la fotografía que ustedes ven, o las fotografías que ustedes ven, están subdivididas así gráficamente. No, la división está hecha para entender cómo son los módulos y cómo quizás los cuerpos de texto o los párrafos allí, algunos ocupan 2 módulos, algunas fotografías como la de arriba a la derecha está ocupando 6 módulos, hay otra fotografía que ocupa 4 módulos. Entonces la retícula modular es muy versátil porque nos va a permitir a nosotros poder organizar los elementos quizás de una manera más compleja, que va a requerir de nosotros mayores habilidades. Bien, el siguiente tipo de retícula es la retícula jerárquica. Como su palabra bien nos lo dice, se trata de una retícula que sigue un esquema totalmente distinto a las anteriores. Esta retícula se basa en la proporción de los elementos y somete a los objetos a distintas leyes de orden, objetividad, concentración, claridad, etcétera, etcétera, que nos van a permitir a nosotros una organización un tanto más libre. Siempre cuando vamos a construir una retícula jerárquica debemos comenzar con el análisis de interacción óptica que provocan distintos elementos de la composición. Por ejemplo, la imagen que nosotros tenemos acá en pantalla, vemos a una chica como imagen de la revista, que quizás es el elemento de mayor énfasis, de mayor jerarquía, y a partir de ella comienzan un conjunto de elementos a organizarse y asumir protagonismo en cuanto a volumen, color, contraste, etcétera, etcétera, estableciéndose de forma jerárquica que le permite o nos permite a nosotros como espectadores visualizar ordenadamente la composición. Como ustedes pueden darse cuenta, las retículas siempre son, en diseño editorial, siempre usted va a hacer una página web, debe recurrir al uso de una retícula. Usted va a diseñar una revista, un periódico, un libro, un cuento infantil. Es importante que usted haga uso correcto de la retícula para poder organizar y distribuir la información de la manera más adecuada posible para evitar quizás rechazo al espectador. Bien, cuando nosotros vamos a construir una retícula debemos tener en cuenta varios pasos a seguir. Es importante el formato donde vamos a trabajar. Vean que si usted va a trabajar un periódico, una revista, la hoja, una página o una hoja va a contener 4 páginas. ¿Por qué? Porque
hace un pliegue en el medio, y ese pliegue en el medio me da una página a la derecha y una página a la izquierda, y me da en la parte posterior también me va a dar dos páginas más. Entonces es importante acordar el formato. Vamos a definir el tipo de tipografía que se va a usar. Vamos a tener en cuenta las tipografías para los títulos, para los subtítulos, para los sumarios y para los párrafos de texto. Tenemos que decidir qué número de columnas, cuántas columnas, si va a ser retícula, qué tipo de retícula nosotros vamos a usar de acuerdo a la página. También hay que considerar el margen que vamos a tener en los bordes para que la vista descanse. Recuerden que del margen hablamos solo para la retícula de manuscrito, pero hay que tenerlo en cuenta para todas las líneas. Es importante que los textos, párrafos tengan descanso. Vean, analicen revistas y vean que los textos siempre están dispuestos en párrafos cortos, o si son párrafos largos, son en columnas que le permiten al espectador quizás leer o creer que está leyendo poco, porque el bloque de textos está adecuado a un espacio que nos permite a nosotros poder apreciar de mejor manera los textos sin rechazo a eso. Bien, una vez comentado esto, muchachos, yo creo que nos vamos a quedar con el último tipo de retícula que nosotros estudiamos, que es la que está en pantalla, la retícula jerárquica, y a partir de ella nosotros vamos a asignar la tarea. Yo quiero, y es preciso que ustedes entiendan y estudien más allá de lo que yo dije en este video, profundicen acerca de la organización jerárquica de elementos de composición, para que ustedes puedan entonces crear una tapa de revista, ¿sí? Por ahí yo tengo un video de una clase de informática 1 donde creamos una tapa de revista. Claro, el propósito es otro, pero para los que puedan verlo, pueden buscarlo dentro de los videos que yo tengo acá y ver la construcción de una portada de revista, porque ustedes van a construir una portada de revista como tarea para entender quizás lo que sería diagramación o maquetación editorial. Vamos a comenzar haciendo una portada de revista. De acuerdo, yo decidiré después si esta portada que ustedes han hecho, vamos a desarrollar proyectos a partir de ella y vamos a crear toda una publicación editorial. De momento solo les voy a pedir que ustedes construyan la parte frontal, como lo vemos acá en pantalla, la tapa de la revista. Para eso le van a poner título, van a decidir los segmentos que ella va a tener, entonces, y van a subir a la tarea tal cual como yo estoy viendo en pantalla. Voy a ver mi revista y voy a ver mi retícula, la retícula que ustedes hayan utilizado, distribuyendo u organizando cómo están los énfasis de la composición. Y es importante, una manera de verlo es que ustedes digan, bueno, o lo hagan una lista: número 1 la modelo, número 2 el título, número 3 el nombre de la revista, número 4 qué sé yo, información más importante, menos importante, precio, fecha. Hagan como un orden, y ese orden les va a indicar a ustedes la jerarquía. Y la jerarquía, tengan en cuenta que no solo es volumen, la jerarquía también viene dada en contraste, la jerarquía también viene dada en posición, y entonces va a ser importante cómo ustedes organizan los elementos o cómo diagraman esta portada. Entonces la tarea que va a quedar dispuesta va a ser la diagramación de una portada de revista, bien, en donde ustedes van a aplicar la retícula jerárquica. Bien, chicos, eso ha sido todo. Espero haber sido lo más claro posible para tratar de que ustedes puedan comprender de qué va. Cualquier cosa nos vamos a ver apenas yo solucione lo del tema de los grupos de WhatsApp. Voy a estarlo publicando y voy a dejar una alerta empezando el aula para que ustedes ya sepan que el grupo está disponible y se unan a los grupos y seguir con esta dinámica de clases. Bien, chicos, nos veríamos en la próxima clase. Hasta luego.